Hay una pregunta que Brian Weiss escuchó repetirse, con distintas palabras pero con la misma intensidad emocional, en cientos de sesiones de regresión a lo largo de su carrera. Una pregunta que sus pacientes formulaban no con la boca sino con los ojos, al despertar del estado hipnótico, con el rostro bañado en lágrimas que no sabían del todo explicar. Una pregunta que no es intelectual sino visceral, que no nace de la curiosidad filosófica, sino de una herida antigua que ninguna respuesta convencional ha logrado sanar. La pregunta es esta: ¿por qué siento que no pertenezco aquí? No a esta ciudad, no a esta familia, no a este trabajo. Aquí, a este mundo, a esta dimensión de existencia. ¿Por qué desde que tengo memoria siento que vine de otro lugar, que hay algo en la textura misma de esta realidad que no coincide con lo que mi alma recuerda? Durante siglos, esa pregunta fue respondida con diagnósticos, con medicamentos, con consejos bien intencionados que pedían a la persona que dejara de pensar así y se adaptara. Durante siglos, la sensación de no pertenencia fue tratada como un problema a resolver, una disfunción a corregir, una debilidad a superar. Pero lo que Weiss descubrió en sus regresiones, lo que los espíritus mentores que se comunicaron con Chico Xavier y Divaldo Franco han confirmado con una consistencia extraordinaria, y lo que las tradiciones espirituales más antiguas del planeta han sabido siempre, aunque pocas veces lo hayan dicho con claridad, es que esa sensación no es un error, no es una patología, no es una debilidad del carácter ni una consecuencia de traumas infantiles. Es información. Es el alma diciéndote, en el único lenguaje que le queda cuando la mente consciente no puede escucharla, que su historia en este plano es diferente a la de la mayoría, que no comenzó aquí, que no siempre ha sido de aquí. Para entender esto en su profundidad, necesitamos dejar atrás por un momento la idea de que todas las almas humanas tienen el mismo origen y el mismo recorrido. Es una simplificación que resulta cómoda para ciertos sistemas religiosos, pero que no resiste el examen de la evidencia que surge de las regresiones profundas ni de las comunicaciones espirituales más detalladas que la humanidad ha recibido. André Luis, en los libros que dictó a través de la mediumnidad de Chico Xavier, describió un universo espiritual de una complejidad y una vastedad que desafía completamente cualquier concepto simplista sobre el origen de las almas. Habló de planos de existencia más elevados que la Tierra, de civilizaciones espirituales antiguas, de almas que alcanzaron niveles de evolución en otras dimensiones y que en determinado momento, ya sea por compasión, por misión o por pactos de amor establecidos antes de la encarnación, eligieron descender a este plano denso y limitado de existencia para contribuir a la evolución colectiva de la humanidad. Joana de Ángelis, en sus comunicaciones a través de Divaldo Franco, profundizó este concepto con una ternura que conmueve. Habló de las almas misioneras, de aquellas que no vinieron principalmente a aprender, sino a dar, que no necesitaban las lecciones básicas que la Tierra ofrece, porque ya las habían superado en otras dimensiones de existencia, en otros contextos evolutivos que la mente humana no puede imaginar con facilidad, pero que eligieron con plena conciencia y con un amor que trasciende cualquier comprensión terrestre, bajar al nivel más denso del universo espiritual que conocemos, este plano físico con toda su limitación, su dolor, su olvido, su confusión, para plantar semillas de luz en el tejido colectivo de la humanidad. Y esas almas, cuando encarnan, cargan una marca que no pueden ocultar aunque lo intenten, la marca de no ser completamente de aquí. Brian Weiss documentó casos extraordinarios en sus libros de pacientes que, bajo hipnosis, no accedían a vidas anteriores en la Tierra, sino a existencias en otros contextos de realidad que no tenían las características propias de la encarnación terrestre. Experiencias de existir como pura conciencia sin cuerpo físico, de habitar dimensiones donde la comunicación era directa y sin palabras, de percibir el tiempo de una manera completamente diferente a la linealidad que experimentamos aquí, de estar conectados a una red de amor y conocimiento, compartido de una manera que en la Tierra
solo se vislumbra en los momentos más elevados de meditación profunda o de amor incondicional genuino. Y cuando esas almas recordaban esos estados bajo hipnosis, la reacción invariablemente era la misma, un llanto profundo, no de tristeza, sino de reconocimiento. El llanto de quien finalmente recuerda su verdadero hogar. Lo que hace esta revelación particularmente significativa para la vida cotidiana es que esas almas de origen no terrestre o de misión especial no son raras excepciones. Son más comunes de lo que la mayoría imagina y expresan su particularidad de maneras muy concretas, muy reconocibles, que quienes las rodean perciben aunque no puedan explicarlas. Hay algo en ellas que no encaja del todo en los patrones sociales estándar. Una manera de ver el mundo que tiene una profundidad que desorienta a quienes no están preparados para recibirla. Una sensibilidad que parece excesiva para los parámetros de una cultura que valora la dureza y la distancia emocional. Una incapacidad casi orgánica para aceptar las injusticias y las superficialidades que la mayoría aprende a ignorar por simple supervivencia social. Y esas características, ese conjunto de rasgos que distingue a las almas de origen diferente, se expresan de manera especialmente intensa y reconocible en 4 configuraciones astrológicas específicas. No porque los planetas determinen el destino del alma, sino porque el alma que tiene una misión particular o un origen no ordinario elige, antes de encarnar, el contexto energético que mejor le permite expresar y completar esa misión. Y esos 4 signos son Acuario, Piscis, Sagitario y Escorpio. Cada uno con una historia diferente, con una herida diferente y con un don diferente. Pero todos unidos por ese denominador común que ningún libro de astrología convencional ha sabido describir con la claridad que merece. La sensación de que este mundo, por hermoso que pueda ser, no es su verdadero hogar. Comencemos con Acuario, el signo que los maestros espirituales han llamado el desplazado del tiempo. Si eres Acuario, o si tienes a Acuario en posiciones dominantes en tu carta natal, es muy probable que hayas pasado gran parte de tu vida sintiendo algo que es difícil de articular sin que suene pretencioso o extraño. La sensación de estar viviendo en el lugar equivocado del tiempo. No en el sentido de que naciste en la época equivocada, aunque eso también lo sientes, sino en un sentido más profundo y más literal. La sensación de que la frecuencia en que vibras internamente, la manera en que percibes la realidad, las ideas que para ti son evidentes y que para los demás parecen radicales o incomprensibles, todo eso pertenece a un estado de la humanidad que todavía no existe, pero que tú ya conoces, que ya habitaste, que tal vez viene de una dimensión de existencia donde esos niveles de comprensión ya son la norma y no la excepción. André Luis describió en uno de sus libros más profundos cómo los espíritus que vienen de planos más elevados de existencia a cumplir misiones en la Tierra cargan lo que él llamó la memoria del futuro. No en el sentido de que pueden predecir eventos concretos, sino en el sentido de que su alma recuerda, aunque vagamente, cómo se siente existir en un nivel más evolucionado de conciencia colectiva. Y esa memoria, aunque no sea explícita ni articulada, colorea toda su percepción de la realidad terrestre. Hace que las limitaciones que los demás aceptan como inevitables les parezcan artificiales. Hace que las crueldades que la mayoría normaliza les resulten insoportables. Hace que tengan ideas sobre cómo podrían ser las cosas que sus contemporáneos reciben con escepticismo o con burla, pero que décadas o siglos después terminan siendo las ideas que transforman el mundo. El sufrimiento característico del Acuario de origen misionero es el sufrimiento de la incomprensión sostenida, no el rechazo ocasional que cualquier persona puede experimentar, sino una incomprensión estructural, permanente, que tiene que ver con la brecha entre la frecuencia en que opera su alma y la frecuencia promedio del entorno humano en que debe vivir. Es el sufrimiento de hablar un idioma que nadie más habla todavía, de ver con una claridad que los demás no pueden ver y que, por eso mismo, a veces se vuelve una carga más que un don. Pero precisamente esa claridad, esa visión que trasciende el tiempo presente,
Es la semilla que el Acuario vino a plantar. Y cuando encuentra, aunque sea a una sola persona, que puede recibir esa visión y comprenderla, algo en su interior se ilumina con una intensidad que ninguna otra experiencia en su vida puede igualar. Porque eso es lo que vino a hacer. Y en ese momento lo sabe. Piscis es el segundo signo de este grupo, y su historia es quizás la más conmovedora de todos. Si el Acuario está desplazado en el tiempo, Piscis está desplazado en el espacio, o más precisamente, en la separación. Porque el alma pisciana de origen misionero proviene, según las revelaciones de los espíritus, que se comunicaron con Chico Xavier, y según los casos documentados por Weiss, de dimensiones de existencia donde la separación entre los seres no es tan gruesa como lo es en el plano terrestre, donde la conexión entre las conciencias es más fluida, más permeable, más constante, donde lo que le sucede a uno resuena inmediatamente en los demás, no como una amenaza, sino como una extensión natural de la experiencia colectiva. Y cuando ese tipo de alma encarna en un cuerpo humano, en este plano de individualidades aisladas y fronteras rígidas, experimenta algo que se aproxima a un shock continuo. Joanna de Angelis explicó que las almas piscinas que vienen de dimensiones de mayor unidad experimentan la separación característica del plano terrestre como una forma de sufrimiento permanente que no tiene nombre preciso en ningún idioma humano. Es como si vivieran con la piel un poco más fina que los demás, con las fronteras entre el yo y el otro un poco más porosas, sintiendo en carne propia lo que los otros sienten aunque nadie les haya pedido que lo hicieran. La empatía extraordinaria que caracteriza a Piscis no es un rasgo de personalidad adquirido. Es la huella de un origen donde la fusión era la norma y no la excepción. Es el alma que todavía recuerda cómo se siente cuando el amor entre los seres no tiene las barreras que tiene aquí. Esto explica dos cosas que en la astrología convencional se describen como problemas del signo Piscis, pero que en realidad son características de su origen espiritual particular. La primera es la absorción emocional, esa tendencia a tomar las emociones de los demás como propias hasta el punto de no poder distinguir qué es suyo y qué es del otro. En un plano de existencia más unificado, esa permeabilidad es funcional y hermosa. En el plano terrestre, donde los individuos están separados y cada uno carga su propia historia y sus propias heridas, puede volverse abrumadora. La segunda es lo que la gente comúnmente llama el escapismo de Piscis, esa tendencia a retirarse de la realidad, a buscar refugio en la fantasía, en el arte, en la espiritualidad, en todo lo que permita salir, aunque sea momentáneamente, de la dureza y la separación del mundo físico. No es debilidad, es el alma que recuerda que la realidad puede ser diferente a esto y que en esa memoria encuentra el único alivio que la ayuda a seguir. La misión del Piscis de origen misionero es precisamente esa: recordarle a la humanidad, a través del arte, del amor, de la sanación, de la presencia compasiva, que la separación no es la única realidad posible, que hay una manera de existir donde el otro no es una amenaza sino una extensión de ti mismo, que el amor que los seres humanos buscan desesperadamente en sus relaciones y que tan pocas veces encuentran en su forma más pura es, de hecho, la textura natural de la existencia en las dimensiones más elevadas del universo espiritual. Y cada vez que un Piscis ama de esa manera tan total y tan desinteresada, que desconcierta a quienes lo rodean, cada vez que ofrece comprensión sin juicio y presencia sin condición, está transmitiendo directamente desde su alma la memoria de cómo se siente vivir en un plano donde ese amor es la norma constante. Sagitario, el tercer signo de este grupo, tiene una historia diferente pero igualmente poderosa. Si el Acuario está desplazado en el tiempo y el Piscis está desplazado en la separación, el Sagitario está desplazado en la certeza. Su alma viene, según las revelaciones de los maestros espirituales, de dimensiones donde las preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia ya tienen respuesta, donde el propósito no se busca porque es evidente, donde la dirección no se duda porque es clara, donde la vida no es una pregunta constante, sino una celebración constante de lo que ya se comprende.
Y cuando esa alma encarna en este plano donde el sentido se oscurece, donde las preguntas abundan y las respuestas escasean, donde el propósito debe construirse con esfuerzo en medio de la confusión, experimenta una especie de hambre metafísica que nunca termina de saciarse. Brian Weiss describió en sus sesiones de regresión cómo algunos pacientes de naturaleza sagitariana accedían bajo hipnosis a estados de existencia entre vidas que tenían una claridad y una certeza que sus vidas terrestres nunca les habían dado. Describían saber con total claridad quiénes eran y cuál era su lugar en el cosmos, sin ninguna de la angustia existencial que definía su experiencia cotidiana. Y al despertar de esos estados, la tristeza que sentían no era por el pasado ni por el futuro, sino por el contraste entre esa claridad recordada y la confusión que tenían que habitar de vuelta cada día. El Sagitario que no pertenece del todo a este mundo no busca la verdad porque sea curioso. La busca porque la recuerda, porque sabe que existe, porque en algún lugar muy profundo de su ser lleva grabada la experiencia de haberla habitado, y esa experiencia hace que cualquier verdad parcial que encuentre aquí se sienta inevitablemente insuficiente. La grandeza del Sagitario de origen misionero está en que esa búsqueda incansable, ese no contentarse jamás con las respuestas fáciles o las verdades convencionales, termina produciendo en él una calidad de comprensión que beneficia profundamente a todos los que tienen la suerte de cruzarse en su camino. Porque cuando el Sagitario habla de sus búsquedas, cuando comparte lo que ha encontrado al final de cada uno de sus recorridos interiores y exteriores, no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia. No lo hace desde el intelecto, sino desde el alma. Y esa autenticidad, esa densidad existencial que impregna cada palabra que dice cuando habla de lo que realmente importa, toca a los demás en un nivel que trasciende el entretenimiento o la información. Los transforma, los mueve, los recuerda a ellos también que hay algo más grande que lo que la vida ordinaria parece ofrecer. El cuarto signo es Escorpio, y es el más misterioso y el más mal comprendido de todos. Si hubiera que describir en una sola imagen el lugar de origen del Escorpio de naturaleza misionera sería este: el umbral, el punto exacto donde una dimensión de existencia termina y otra comienza, el lugar donde la vida se convierte en muerte y la muerte se convierte en vida, el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo que puede decirse y lo que no tiene palabras, entre la forma y lo que está más allá de toda forma. Las almas escorpianas de origen profundo provienen de dimensiones donde esa frontera es habitual, donde la transformación radical es el estado natural de la existencia y no la excepción aterradora que parece ser desde la perspectiva terrestre. André Luis describió en sus comunicaciones que hay categorías de espíritus especializados en el trabajo de transición entre planos, en acompañar las almas en los momentos más críticos de su evolución, en los umbrales entre una etapa y otra. Son espíritus que han visto tanta transformación, tanta muerte y tanta resurrección en el sentido espiritual del término, que desarrollaron una capacidad particular para permanecer serenos en medio de lo que los demás perciben como caos o como terror. Y cuando esas almas se encarnan en el plano terrestre, llevan esa capacidad grabada en su naturaleza. El Escorpio, que no pertenece del todo a este mundo, no le tiene miedo a la oscuridad, porque ya estuvo muchas veces en ella y sabe que del otro lado de la oscuridad más profunda siempre hay luz. No le tiene miedo a las verdades que los demás prefieren no ver, porque ya sabe que la negación no elimina la realidad, solo retarda el encuentro con ella. Joana de Angelis habló de la misión del Escorpio de naturaleza misionera en términos que resultan al mismo tiempo sobrios y poéticos. Dijo que estas almas vinieron a servir de espejo, a reflejarle a la humanidad aquello que prefieren no mirar: las sombras colectivas, las verdades incómodas, los dolores que se guardan bajo capas de distracción y de normalidad social. No porque sean mensajeros del sufrimiento, sino porque su presencia sola, sin que tengan que hacer nada especial, activa en los demás el proceso de confrontación con lo propio que es necesario para crecer.
Estar cerca de un escorpio de naturaleza profunda es inevitablemente transformador. No siempre cómodo, no siempre placentero, pero siempre real. Y en un mundo que tiene una relación tan complicada con lo real, esa es exactamente la contribución que esa alma vino a hacer. Lo que une a estos 4 signos, lo que los convierte en los más frecuentes entre las almas que no pertenecen completamente a este mundo, es algo que se puede resumir en una sola característica: la incapacidad de quedarse en la superficie. No es una elección, no es una postura intelectual. Es una imposibilidad constitutiva, como pedirle a un pez que viva en la tierra. El alma que viene de dimensiones más profundas o más elevadas simplemente no puede relacionarse con la vida terrestre desde la superficie, porque su naturaleza más íntima está programada para ir siempre más abajo, más adentro, más alto. Y eso hace que todo en este plano, las relaciones, el trabajo, la espiritualidad, el arte, la búsqueda del conocimiento, lo vivan con una intensidad que los demás a veces perciben como excesiva, pero que para ellas es simplemente la manera natural de existir. Brian Weiss escribió en uno de sus libros más personales que la pregunta que más frecuentemente recibía después de sus conferencias no era sobre las técnicas de regresión ni sobre la evidencia de la reencarnación. Era una pregunta más simple y más urgente. Era: ¿cómo sigo adelante sabiendo que no soy de aquí? Y su respuesta, construida a lo largo de décadas de trabajo con miles de almas que cargaban esa misma pregunta, era siempre la misma: que el no ser completamente de aquí no es una condena sino una responsabilidad. Que el dolor de la diferencia no es un error del universo, sino el costo específico de la misión que esa alma eligió antes de nacer. Que la sensación de no pertenecer no es una herida que debe cerrarse, sino una apertura que debe honrarse, porque es precisamente esa apertura la que permite al alma misionera dar lo que vino a dar. El sufrimiento más particular de estas 4 naturalezas astrológicas, el dolor que comparten, aunque lo expresen de maneras tan diferentes, es el sufrimiento del contraste, la brecha entre lo que el alma recuerda y lo que la vida terrestre ofrece. La distancia entre la calidad de amor, de comprensión, de conexión y de propósito que el alma conoce desde su origen y la calidad de amor, de comprensión, de conexión y de propósito que encuentra disponible en este plano. No es que la tierra sea terrible, es que el alma que viene de dimensiones más elevadas tiene un término de comparación que hace que hasta las mejores experiencias terrenales parezcan, en algún nivel, incompletas. Como alguien que creció escuchando música de una calidad extraordinaria y que luego intenta emocionarse con melodías mucho más simples. Puede apreciarlas, puede encontrarlas bonitas, pero siempre hay algo que le falta. Y sin embargo, esas almas eligieron venir. Eso es lo más importante de todo. No fueron enviadas contra su voluntad, no cayeron aquí por accidente. Eligieron con plena conciencia y con todo el amor que su dimensión de origen les permitía albergar, descender a este plano difícil y denso para contribuir a algo que consideraban más grande que su propio confort. Eligieron el olvido temporal de su origen, la limitación del cuerpo físico, la soledad de la incomprensión y el dolor del contraste, porque sabían que en ese sacrificio había una contribución que ningún ser que no hubiera conocido el amor de su dimensión original podría hacer igual. Sabían que para transmitir luz en la oscuridad hay que estar en la oscuridad. Sabían que para recordarle a la humanidad que existe algo más que este plano, primero hay que vivir completamente en este plano. Los maestros espirituales, que se comunicaron a través de Chico Xavier y Divaldo Franco, dejaron una promesa que resulta extraordinariamente consoladora para cualquier alma que reconozca en sí misma estos rasgos. Dijeron que el olvido no es permanente, que la sensación de no pertenencia que acompaña a estas almas durante toda su vida terrestre no es una herida que se cierra al morir, sino una puerta que se abre. Que el momento del tránsito, el momento que los seres humanos llaman muerte y que los maestros espirituales prefieren llamar retorno,
Es para estas almas una experiencia de reconocimiento y de alegría que no tiene paralelo en ninguna experiencia terrestre posible. Es el momento en que el olvido se levanta, en que la memoria completa regresa, en que el alma ve con total claridad todo el recorrido que hizo, toda la valentía que tuvo al elegir descender, todo el impacto que su presencia tuvo en los que la rodearon, aunque ella misma durante su vida no pudiera verlo. Y ven también a quienes los esperaban, a las almas de su grupo, de su dimensión de origen, que permanecieron en los planos más elevados, sosteniendo con su amor el proceso de encarnación que el alma misionera estaba viviendo. El reencuentro que Weiss describió en las memorias de entrevidas que sus pacientes recuperaron bajo hipnosis no es el reencuentro de extraños, sino el reencuentro de quienes siempre estuvieron unidos y que temporalmente eligieron la apariencia de la separación para llevar a cabo algo que importaba. Es, en la descripción de quienes lo vivieron y lo narraron desde el otro lado, el momento más hermoso que el alma puede experimentar en toda su existencia. Si reconoces en ti mismo los rasgos de los que hemos hablado, si Acuario, Piscis, Sagitario o Escorpio resuenan en tu historia de una manera que va más allá de la astrología convencional, si la sensación de no pertenecer completamente a este mundo ha sido una compañera silenciosa de toda tu vida, hay algo que quiero que lleves contigo después de haber escuchado esto. No estás roto, no estás equivocado, no eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado diferente. Eres exactamente lo que elegiste ser antes de venir. Y el dolor que has cargado, el dolor del contraste, el dolor de la incomprensión, el dolor de buscar en un mundo limitado algo que solo existe en su plenitud, en dimensiones que todavía no puedes habitar de manera permanente, ese dolor no es un fracaso tuyo ni un defecto del universo. Es el precio de la misión, el costo de la valentía, la huella del amor más grande que un alma puede demostrar, el amor que desciende voluntariamente hacia la oscuridad para llevar luz donde más se necesita. Brian Weiss lo dijo de una manera que permanece grabada en la memoria de todos los que la escuchan. Las almas que más sufren en la tierra son frecuentemente las que más luz trajeron al nacer. No porque el sufrimiento sea un requisito de la espiritualidad, sino porque la brecha entre lo que el alma sabe en su origen y lo que encuentra al encarnar es directamente proporcional a la distancia que recorrió al descender. Y cuanto mayor la distancia, mayor el contraste. Y cuanto mayor el contraste, mayor el dolor. Pero también, cuanto mayor el dolor conscientemente atravesado y transformado, mayor la luz que se irradia. Y mayor la huella que se deja en el mundo al que viniste, temporalmente a servir.